ahora dejo a la presidenta de Save Democracy, fundadora también, una de las fundadoras, Graciela Romer, que es analista política, socióloga y experta en opinión pública. Graciela, te cedo la palabra. Buenas tardes para ti. Hola a todos, ¿cómo están? Realmente felices por contarlos en este foro. Y básicamente, justamente por lo que planteaba hace un momento José Manuel, en el sentido de cuáles son los objetivos centrales y el porqué, digamos, de este foro, ¿no? Digamos que nosotros nos dedicamos fundamentalmente a monitorear procesos democráticos en la región, ¿sí? A identificar fortalezas, debilidades, promover la gobernanza, pero la gobernanza entendida no solo en su dimensión procedimental, ¿sí? O sea, votar, elegir presidentes, sino como estilo de vida. La democracia es ciertamente libertad, igualdad, Estado de Derecho, pero es además comunicación ciudadana, y este es un verdadero diferencial, creo yo, moral, ¿sí? A defender. Hablábamos de esto hace un minuto con el diputado Kepler, en el sentido que hoy por hoy, este es el marco dentro del cual me gustaría mucho en esta introducción organizar un poco el debate, en el sentido de vivimos en medio de un proceso complejo, ¿no? Un proceso transicional, una época en que en verdad lo único seguro es lo inseguro, lo único seguro es la incertidumbre. Y si hay algo que el ser humano no logra tolerar, es la inseguridad. ¿Por qué? Porque la inseguridad genera miedo, genera intolerancia, violencia, pero también lo que genera muy fuertemente son caminos o propuestas o respuestas que den cuenta de esta situación para contenerla, ¿sí? Por ello, no hay nada más que mirar la historia. Los regímenes autoritarios han surgido casi en su totalidad a partir de colapsos económicos o colapsos sociales. Miedo, inseguridad y autoritarismo son casi una pareja indivisible. Y hoy vivimos esta situación, y en este marco es que sería realmente muy enriquecedor para nosotros como Save Democracy poder contar con vuestras opiniones y con vuestras ideas al respecto. Porque han caído en declinación certezas que nos acompañaron durante las últimas 2-3 décadas, ¿sí? Luego de la caída del muro de Berlín. Economía de mercado, ustedes lo saben bien, democracias liberales, globalización, ¿sí? Pero también más apertura al mundo y sus ventajas económicas. Sin embargo, hoy, después de estas décadas, la ola de descontento es apenas evidente y se asoma también de manera global, pero tiene características muy especiales en América Latina, justamente por la debilidad institucional que en general enmarcan, digamos, nuestros países, ¿no? Las democracias están en retroceso. Los votantes rechazan los liderazgos institucionales y rechazan también las instituciones como la justicia, la seguridad y también los parlamentos. Los parlamentos y la justicia, ¿sí?, están en la base de cualquier escala de credibilidad. Y la raíz, digamos, es muy compleja, digamos, analizar en muy poco tiempo, tenemos poco tiempo, la raíz de la desconfianza, pero básicamente una de las cosas que podemos ver cuando analizamos la realidad y lo que muestran la mayoría de las investigaciones de opinión pública, ¿sí?, es la pérdida de confianza en esta percepción generalizada de que cada vez se ensancha más la brecha de inseguridad, de desigualdad. Y no olvidemos que uno de los ejes axiales del contrato democrático, junto con libertad e igualdad, tiene que ver con justamente la mejora en la calidad de vida. Vivimos, por otro lado, algo que está muy vinculado, digamos, con el rol de los parlamentos, y que tiene que ver con el crecimiento exponencial de las redes sociales. Y cómo esto ha minado de alguna manera, empoderado, digamos, al ciudadano medio, ¿sí?, y ha, yo diría, debilitado en términos de significado toda estructura de intermediación y la legitimidad de estas estructuras de intermediación, como por ejemplo los parlamentos. Entonces la realidad lo que pone de manifiesto es que el formato,
las funciones de los partidos políticos como estructuras de intermediación entre la sociedad civil y los gobiernos parecen ya no ser funcionales. Por eso lo que esta convocatoria, digamos, para terminar, plantea, es que podamos analizar juntos en estos pocos minutos, ¿sí?, cómo hacer para que los parlamentos puedan avanzar para mejorar la calidad de las democracias, para mejorar la calidad de los parlamentos, ¿sí?, en cuanto a, no sé, supuestos ejes posibles, participación política deliberativa, nuevas formas de accountability ciudadana, innovación para mejorar la participación decisional y algunas cuestiones que tienen que ver también con algo que realmente se cuestiona, modificar básicamente la calidad del contrato de representación, digamos, entre el Parlamento y la ciudadanía. Entonces los dejo en manos de José Manuel para que comience, digamos, a moderar este foro. José Manuel. Gracias, Graciela, por tu intervención. Me toca inaugurar este espacio, les agradezco muchísimo la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo esto y, por supuesto, un saludo fraterno a todos los colegas de la región que van a integrar esto. Bueno, nos han convocado nada más y nada menos que para hablar de poder legislativo como contrapoder en la construcción de la democracia y como bien planteó Graciela en su introducción, es un tema basal en la crisis que estamos viviendo. Pensar la gravitación de las democracias modernas en el desarrollo histórico y secular de América Latina en general y de la Argentina en particular, nos conduce a hacer un balance de los derroteros del siglo XX, en los retrocesos, en las tragedias, en los avances, y finalmente en la crisis, para poder tomarla como una instancia de aprendizaje histórico y provocar ese ayornamiento inevitable del que hablaba Graciela recién, en el marco además de una acelerada revolución tecnológica, o como lo llaman algunos autores, como Flavia Costa, la etapa del tecnoceno, que nos enfrenta a escenarios que son completamente novedosos. No puede negarse que estas transformaciones no solo reestructuran la base misma de la organización democrática, sino que además pone de relieve un agotamiento, ese agotamiento del que recién ella también hablaba, de la ecuación Estado, instituciones y sociedad civil. Pese a todos estos giros radicales de toda esta política contemporánea, por ahí citando a Alejandro Dropo, que me parece siempre interesante citarlo, nos ha dejado, pero ha dejado su legado, tampoco podemos negar la importancia basal de, en una república, en una organización republicana y democrática, que significan los parlamentos, en la gravitación de todos los días. Y acá me parece fundamental destacar estas dos necesidades. Una, del poder legislativo como dinamizador del diálogo con la sociedad civil. Somos una pieza central en ese diálogo. Y otro, por supuesto, como el título mismo nos invita a pensar, contrapoder. Me parece que estas dos son las dos bases fundamentales, porque tiene que ver con nuestro rol, con la limitación a esas pulsiones fascistoides que muchas veces en nuestra región vemos de los poderes ejecutivos, y somos en ese contexto ese contrapoder necesario para desalentar estos avances. Lo hemos visto y lo estamos viendo no solo en Latinoamérica, sino en geografías lejanas. Puedo citar, para no citar ejemplos más cercanos, pero sí China, Rusia, Corea del Norte, y esta no es, digamos, esto está testeado
Hay reciente archivo estadístico que proporciona la plataforma Capital Visuals, donde presenta un mapa general de todos los niveles de democracias en el mundo, que toma como criterios generales para hacer las evaluaciones la participación ciudadana, la aceptación institucional de espacios como los partidos políticos, las religiones, las expresiones, los medios periodísticos también, el nivel de garantías civiles, y finalmente los porcentajes de represión, y estos países que recién mencioné son los países que están últimos en las tablas. Nuestro país, volviendo a la Argentina, nosotros tenemos un sistema, por supuesto, de bases republicanas, federales, con presidencialismos, como en casi toda Latinoamérica, que son presidencialismos fuertes. Y son presidencialismos fuertes que pugnan permanentemente por cooptar, por usurpar facultades propias de los parlamentos, y esto está bastante instalado, por supuesto, en Europa también, pero que tiene que ver con la utilización por parte de los poderes ejecutivos en esto de cooptar facultades, con los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo. Bueno, a lo largo de esta última gestión presidencial en la Argentina, ya ha habido 155 decretos de necesidad y urgencia, que por supuesto muy pocos tienen que ver con la necesidad y mucho menos con la urgencia, pero que tienen que ver con los avances presidencialistas en la toma de funciones que le son propias a los parlamentos. Y acá podríamos seguir hablando de las democracias delegativas, citando un poco a Guillermo O'Donnell, que es muy interesante el planteo que él hace, pero me parece que esto nos interpela a quienes estamos en estos cuerpos deliberativos, en encontrar nuevas maneras para que este contrapoder, esta construcción que tiene que ver con la defensa de la democracia, esté un poco más blindada de estos avances presidencialistas que preocupan, por lo menos a mí me preocupa en Latinoamérica, en los roles que están tomando, y en esta poco afecto a la alternancia de los poderes ejecutivos. No, quería terminar con esto. Me parece que el desafío que tenemos, aquellos que estamos ocupando los parlamentos en esto el fortalecimiento del control y el límite que nosotros tenemos que como rol poner a los poderes ejecutivos, me parece muy importante la interacción que nosotros podamos tener y construir con nuestros parlamentarios latinoamericanos, en esto de coincidir en los denominadores comunes para recrear este ayornamiento del que recién hablaba. Así que, bueno, voy a dejar paso, no sé cómo estoy de tiempo, a mis otros Está muy bien, compañeros. si quiere tiene un par de minutos más, diputada. Agradecida desde ya de esta interacción con ustedes. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Mónica Edith Frade ha hecho un punto bastante válido respecto a los avances presidencialistas en Argentina frente a más de 150 decretos de necesidad de urgencia por parte del presidente, y ella tiene que hay una suerte de que el Parlamento necesita hacer una suerte de contrapoder, pero la cara opuesta de esto precisamente es el caso del Perú, donde el Congreso tiene bastantes potestades y ha, digamos, causado bastantes estragos y problemas al Poder Ejecutivo. Poderes ejecutivos, hay que recordarlo en el caso de Perú, donde los últimos 5 presidentes han sido encausados, algunos de ellos han estado presos, prisión domiciliaria, y todos, digamos, están acusados de presunta corrupción. Tema bastante delicado que lo va a tocar Diego Bazán. Él es congresista del partido Alianza País, representa a el distrito de La Libertad. Diego, adelante, gusto de saludarte. Muy buenos días con todos. Saludos al comité organizador, a todos mis colegas parlamentarios de toda Latinoamérica que hoy nos unimos en este espacio de debate y para compartir precisamente estas experiencias tan importantes.
Hoy se me ha convocado en mi calidad de congresista de la República, precisamente por el Perú, para intentar dar una respuesta precisamente a la difícil pregunta de cómo enfrentan los poderes legislativos las actuales encrucijadas de las democracias en América. Bueno, para poder responder esta pregunta, hay que definir cuáles son esas encrucijadas precisamente que tenemos en América Latina. Creo que hoy son tres problemas estructurales grandes que tenemos en América. El primero, sin lugar a dudas, es la corrupción. Un problema bastante duro, bastante severo, porque resta precisamente legitimidad y credibilidad a todas las instituciones públicas. Por otro lado, tenemos la desigualdad, que abre, sin lugar a dudas, un espacio a iniciativas de corte populista. Precisamente es lo que nos invade en América Latina en los últimos años, es una gran cantidad de oferta de candidatos bastante populistas y que en cierto modo genera una gran expectativa por parte de la población, que finalmente, precisamente por ser populistas, nunca terminan de ser representativas, entonces quedan en promesas. Y finalmente la fragmentación política, que sin lugar a dudas nos hace tanto daño como los dos problemas estructurales anteriores, porque somos incapaces, en este caso, tanto el Poder Legislativo, desde dentro del Poder Legislativo o con el Poder Ejecutivo, por ejemplo, de ponernos de acuerdo en políticas públicas en beneficio precisamente de la ciudadanía o la atención inmediata de las principales demandas públicas. Creo que esos tres problemas estructurales siempre ponen al Estado en una difícil situación, pero aún más, creo yo, al Poder Legislativo. Y cuando hablo precisamente de la relación del Poder Legislativo con el Ejecutivo, muchas veces vemos que esta relación es bastante limitada, pero quiero compartir con ustedes la experiencia del caso peruano. Nuestro anfitrión el día de hoy nos dice, o inició su alocución diciendo que precisamente el Congreso de la República en el Perú había traído bastantes problemas al Ejecutivo. Y un poco para contar esa experiencia y el rol bastante protagónico que ha tenido nuestro Congreso de la República durante los últimos 5 años, es que ha pasado de simplemente hacer una labor legislativa a utilizar una herramienta que de por sí no está contemplada dentro de las tres funciones a nivel constitucional, que son la de legislar, representar o fiscalizar, sino una cuarta función que es la de hacer control político. Y creo que es el principal músculo que hemos ejercitado en el último quinquenio. Prueba de ello es que en el último quinquenio en el Perú hemos utilizado durante más de 10 veces la herramienta de la vacancia por incapacidad moral. Algunas veces obviamente con éxito, otras veces sin éxito. Quiero recordar que en algún momento, en los últimos 5 años, tuvimos al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que precisamente renuncia previo a lo que sería su salida por una moción de vacancia por incapacidad moral. Obviamente, en su gobierno se detectaron una serie de pillerías, una serie de actos muy ligados al tema de corrupción, vinculados al tema de Odebrecht, y precisamente su salida se da en el proceso de una vacancia. Luego ingresa el señor Martín Vizcarra, que hay que decirlo, siendo su sucesor, siendo sucesor de Pedro Pablo Kuczynski, también fue vacado, o también se le inició un proceso, y el señor finalmente fue vacado al detectarse que había sido vacunado antes que todos los peruanos, incluso en las pruebas que se estaban haciendo con la vacuna en el país. Luego del señor Vizcarra, de manera momentánea, asume el presidente Francisco Sagasti, quien por ser ya prácticamente el último año de gobierno no pudo ser procesado, pero tuvo realmente varios cuestionamientos. Y en el periodo del 2021, en el periodo que ya me toca asumir como congresista de la República, asume el expresidente Pedro Castillo, quien en diversas ocasiones
hasta en 3 ocasiones fue sometido a un procedimiento de vacancia por incapacidad moral. Indiscutiblemente el señor Castillo tuvo varios problemas ligados precisamente a la incapacidad de generar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía, pero sobre todo por haber desfalcado el Estado. A nadie le queda duda que estuvimos frente a un gobierno comprobadamente corrupto. Hoy la realidad es que el señor Pedro Castillo se encuentra en la cárcel. Entonces, después de todos estos gobiernos, y ahora hay que recordar, la señora Dina Boluarte es presidenta constitucional de la República en el Perú. Sin embargo, también una parte del Congreso de la República ha intentado iniciar un procedimiento de vacancia contra ella, argumentando también incapacidad moral permanente. De esta manera, y analizando la cantidad de veces que el Congreso de la República en los últimos 5 años utilizó la herramienta de vacancia presidencial, nos podemos dar cuenta que el Poder Legislativo se ha vuelto un poder de gran capacidad de control y fiscalización. La democracia, hasta cierto modo, por supuesto, se ha visto fortalecida. Hoy dar un golpe de Estado en el Perú por parte del Ejecutivo o impedir las elecciones es imposible. El Congreso se ha vuelto realmente un instrumento de lucha contra la corrupción. ¿Y por qué sucede esto? Porque precisamente el Congreso es el único, según la Constitución política de nuestro país, que puede hoy investigar a un presidente de la República en funciones. El presidente de la República hoy está protegido por el artículo 117 de la Constitución política del Perú, que impide, por ejemplo, que la fiscal de la Nación pueda acusarlo. Lo único que se permite es que pueda ser investigado. Sin embargo, cualquier alto funcionario de Estado hoy en el Perú solo puede ser librado de este fuero o se le puede despojar de la investidura a través de una denuncia constitucional que precisamente pasa por nuestro Congreso de la República. Sin embargo, la corrupción del gobierno no pocas veces se ha visto invadido también, o no pocas veces ha invadido al poder legislativo. De hecho, el gobierno del señor Castillo fue también duramente criticado porque precisamente logró invadir a través de algunos malos congresistas, hay que decirlo, nuestro parlamento, quienes pensando primero en intereses personales antes que en intereses de país, obviamente cayeron en las garras de la corrupción en manos del señor Castillo y dejaron obviamente de hacer un trabajo fiscalizador y de control político. Entonces, pero siempre, creo yo, la mayoría o el ánimo de este Parlamento fue hacer un verdadero control político y realmente luchar contra actos de corrupción. Históricamente, los congresos de la República en Latinoamérica no han gozado de una alta popularidad. Somos un órgano colectivo, en el caso del Perú, con 130 parlamentarios, cada uno de regiones distintas, con idiosincrasias distintas, con pensamientos distintos, con luchas muy personales algunas, y que definitivamente ha conllevado también a que muchos miembros del Parlamento hoy también sean cuestionados. Nuestro Parlamento... Un minuto, hoy, Diego, por favor. Sí. Para terminar. Nuestro Parlamento hoy tiene alrededor de 30 congresistas procesados por hechos vinculados al gobierno del señor Castillo. Desde luego, la tarea del Parlamento no está exenta de críticas, por eso nos allanamos siempre a ellas, y hay que decirlo, vamos a seguir cumpliendo nuestra labor fiscalizadora. Creo que gozamos de legalidad, creo que gozamos de legitimidad. Yo creo que tenemos un largo camino por recorrer y mucho que aportar al fortalecimiento de las democracias de Latinoamérica. Lo que no se puede negar es que el rol del Congreso ha venido creciendo en importancia y eso es bastante positivo precisamente para fortalecer las democracias de América Latina. Este Congreso no es solo un productor de iniciativas legislativas, es también un Congreso fiscalizador y que hace control político. Muchas gracias a todos. Gracias, Diego. Vamos a precisar después algunos conceptos sobre tu intervención, que después me gustaría que pudiéramos en las preguntas, y creo que te voy a hacer yo personalmente una pregunta sobre el diseño político en el Perú, que ha fallado mucho, la vacancia por cuestiones morales ha sido muy criticada porque se puede interpretar en muchos ámbitos, y hay que decirlo, el Congreso peruano
tiene una mala reputación desde tiempos de Fujimori. Ah, ya está, ya está, ya está. Con los congresistas tránsfugas, después congresistas corruptos que ha tenido. Entonces, no es un órgano político hoy día que goza de un gran prestigio. Podrá ser una contraparte en ciertos espacios y en ciertos momentos y en ciertas coyunturas. Pero hay que recordar, Diego, que en el último periodo, en las últimas semanas, las encuestas afirman que la presidenta Dina Boluarte tiene un rechazo de 72, 73, 74%, y ustedes, el legislativo, de 89%, y eso es una razón que, si te parece, vamos a discutir más ratito. Gracias, Diego, por tu intervención. Ahora le doy la más cordial bienvenida al diputado argentino que nos acompaña desde ese país, diputado de la Nación Argentina por el Partido Unión Cívica Nacional, es parte de la coalición Juntos por el Cambio, coalición opositora, abogado con maestrías en gestión de ciudades y desarrollo local, y también en internalización del desarrollo local, economía social. También es profesor e investigador. Así que le doy la más cordial bienvenida al diputado Fabio Ketglas. Diputado, adelante, tiene 8 minutos en su intervención. Lo saludo. Gracias, José Manuel, un gusto compartir el foro con todos ustedes. Gracias por la invitación, gracias a mis colegas de Argentina y de Perú. Bueno, yo me voy a apoyar en aquella frase de Einstein que dijo: no hay nada más práctico que una buena teoría, porque me entiendo que hay que conceptualizar para no caer en el particularismo de si un parlamento tiene más, menos prestigio, otro. La tendencia general en Occidente en los últimos años es a la pérdida de prestigio, no solo de los parlamentos, sino de muchos enclaves institucionales de las democracias, inclusive en aquellos países donde las burocracias han sido más calificadas, en Francia o en Alemania, etc., hay un creciente rechazo. En las últimas mediciones en Gran Bretaña, por primera vez en la historia de Gran Bretaña, el Parlamento tiene más de 50% de rechazo en un país donde había una tradición enorme de prestigio parlamentario. O sea, no estamos ante una situación ocasional, particular de un país o de otro, estamos ante una tendencia de desconfianza institucional. Y entonces, lo primero que hay que entender es cómo se cimentó ese proceso de desconfianza institucional que excede a la política. Ahora voy a tratar de explicar por qué. Digamos que entre la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo, o un poco más, entre la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín, en todo Occidente hubo un proceso de creciente confianza institucional, más allá de las inestabilidades. La gente creía en el paradigma de lo que decían las instituciones, y por lo tanto las instituciones eran una referencia. Pero, como dijo acá el presidente Macri en algún momento, pasaron cosas. Hubo muchas situaciones traumáticas, muchas crisis. El ejemplo más puntual que voy a poner, el de Lehman Brothers. 6 meses antes de la quiebra de Lehman Brothers, todas las calificadoras de riesgo decían que Lehman Brothers era un banco solvente. Entonces es muy difícil después creerle a una calificadora de riesgo cuando ocurrió eso. Lo mismo pasa con Exxon Valdez, lo de la British Petroleum en el Golfo de México, no sé. Inclusive procesos médicos que fracasaron, frustrados, etc. Eso fue cimentando un proceso de desconfianza institucional que es muy marcado sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y que cuando recién dije que excedía la política, ha tenido, y lo vimos en la pandemia, expresiones como por ejemplo desconfianza en la ciencia, desconfianza en las burocracias académicas. O sea, la desconfianza se ha instalado en un lugar muy potente en todo Occidente en general. Y frente a esa desconfianza hay dos actitudes posibles. Los demócratas, que creemos que hay que mejorar las instituciones porque confiamos en los procesos institucionales, porque entendemos que las mediaciones pueden resultar valiosas para las sociedades, y aquellos que todavía no se animan a decirlo, pero que pareciera ser que pretenden sustituir la democracia. O sea, acá hay que asumir que los procesos institucionales han sido fallidos en las últimas décadas. La respuesta es qué se hace con esos fallos, no negarlos, no sacralizar un modelo de democracia republicana, que por ejemplo con el caso de Argentina llevamos 4 décadas de erráticos macroeconómicamente y de deterioro de sistemas de los que nos sentíamos orgullosos, como la salud pública o la educación pública,
y respecto de los cuales ahora hay prácticamente una fuga de los sectores medios de esas instituciones. En los países donde las burocracias son más calificadas, este proceso es más lento. En los países como los nuestros, en América Latina, donde las burocracias son menos calificadas, este proceso es más acelerado. Sabemos a ciencia cierta que no hay ninguna democracia de calidad en el mundo, ninguna democracia de calidad que no se apoye en una burocracia de calidad. Y en ese sentido, América Latina es muy, muy morosa en relación a la mejora del funcionamiento de sus aparatos estatales y de sus instituciones democráticas. Dicho esto, estamos ante un verdadero dilema enorme, porque los reformistas, como yo, los que creemos que vale la pena ser parte de las instituciones porque creemos que las instituciones inciden en los procesos sociales y creemos que vale la pena llevar adelante reformas que mejoren nuestra calidad de vida, nuestra convivencialidad, etc., no somos creíbles a los ojos de las nuevas generaciones. ¿Y por qué no somos creíbles? Porque hubo antecedentes de personas como nosotros que le dijeron, vamos a hacer una reforma educativa, y no funcionó. Vamos a hacer una reforma política y no funcionó. Vamos a hacer una reforma fiscal y no funcionó. La pregunta es, ¿por qué un joven me tendría que creer a mí cuando le digo vamos a hacer una reforma educativa o una reforma fiscal o una reforma política? ¿Por qué me creería a mí? Frente a eso, aparecen personas que dicen, no hay que hacer ninguna reforma más, hay que dinamitar las instituciones porque las instituciones son el problema. El hilo de Ariadna que une a Cristina Fernández de Kirchner, Bolsonaro, Trump, Erdogan, Putin, Maduro, son que todos, no importa cómo se vistan, qué idioma hablen, lo que instalen es la semilla en la sociedad de la desconfianza en las instituciones. No crean en los burócratas, las instituciones son el problema. La verdadera democracia es la democracia de opinión pública, la gente en la calle, la emocionalidad. Y algunos dirán, el problema es Occidente, otros dicen el Banco Central, otros dicen Estados Unidos de América, no importa el rostro que le ponen a ese enemigo. Pero generalmente la idea es que la democracia plebiscitaria es la verdadera democracia y los procesos institucionales son el problema. Y ahí estamos en un verdadero dilema porque nosotros cada vez que ponemos en consideración una reconfiguración de nuestras instituciones, nuestros debates con los pares. Acá se ha dicho, por ejemplo, en el caso de Perú, hemos tomado el protagonismo, nos empoderamos en un rol de control. La pregunta es esta, ¿el control por dónde empezó? ¿Empezó para afuera o es una caja prístina y transparente el Congreso peruano y ganó legitimidad para controlar al Ejecutivo, el Judicial, etcétera? ¿O no? ¿O es mirar la viga en el ojo ajeno? Porque control no significa mirar la viga en el ojo ajeno. Control significa asumir un rol cívico con un componente ético implícito. O sea, no es simplemente mirar la viga en el ojo ajeno. Estamos ante un verdadero problema democrático y ese problema democrático tiene como varios renglones: falta de creatividad en la reconfiguración de las instituciones y la consolidación de un modelo de representación, que lo tengo que decir para ir terminando, que me parece que sobre el que le deberíamos bajar la lupa. En general, en el Congreso argentino se nota mucho, pero en general en todos los congresos empieza a profundizarse un modelo de lo que yo llamo representación por imitación. Los diputados y senadores pretenden imitar a sus representados. Si sus representados hablan mal, ellos hablan mal. Si usan jean, ellos usan jean. Si se ponen sombrero, ellos ponen sombrero. Piensan que representar es imitar. Hay una degradación de la representación que es terrible. En términos del Congreso argentino es muy notable, digamos. Ahora, cuando no se ejerce la representación como del debate político, la pregunta es ¿por qué surgirían mejores respuestas si la representación ha sido degradada a la condición de imitación, digamos, ¿no? Entonces ahí estamos en un problema estructural, porque nosotros hoy tenemos una amenaza, que nos dicen, son los parlamentos, los bancos centrales, las burocracias, los que limitan la expresión de una democracia plebiscitaria, emocional, de opinión pública, con gente en la calle, etc. Ellos son el problema. Y nosotros consolidamos el prejuicio porque no somos capaces de revisar nuestro propio funcionamiento. Pensamos que control es simplemente control al otro y pensamos que representar es imitar. Mejorar la democracia significa ponerse a la altura de este desafío, que es el desafío de la desconfianza institucional que ha cimentado los populismos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, diputado
estupenda su intervención. Vamos con algunas preguntas. Tengo una pregunta particularmente para precisamente la diputada argentina Lidia. Pregunta para usted. Hoy día dos grandes temas de América Latina son sin lugar a dudas el tema de la economía y el tema de la seguridad. En algunos países, seguridad y economía, pero digamos son los grandes ejes que se están discutiendo en todos lados. Vemos la crisis de seguridad que hay en Ecuador, las cárceles, el gobierno ecuatoriano no tiene suficientes policías ni recursos para poder combatir el crimen organizado ni la delincuencia, un problema gravísimo que otros países están también viendo, como el caso de Chile, discutiendo porque las policías tampoco tienen suficientes dotaciones. ¿Para qué decir México? ¿Para qué decir lo que pasa en Argentina, en Rosario, provincia de Buenos Aires? ¿Para qué hablar sobre la situación económica cuando vemos que muchos países realmente quedaron mucho más endeudados después de la pandemia? Básicamente, si los gobiernos y también los parlamentos no están pudiendo dar solución a estos problemas ciudadanos urgentes, digamos, ¿cómo es posible que la popularidad y la imagen de los congresos respectivos vaya en aumento, diputada? Perdón, entiendo que la pregunta es para mí. Sí, para usted. Nosotros estamos, recién Fabio más o menos lo expresó, en este momento en Argentina estamos en una etapa de crisis casi terminal de todas nuestras políticas públicas. Yo diría que no queda subsistente ninguna, y en ese sentido, bueno, la política pública de seguridad creo que es uno de los peldaños superiores que más está preocupando, porque además nosotros tenemos un severo problema, es cierto, en el tema de narcotráfico, que está generando niveles de inseguridad que se han desmadrado, sobre todo en Rosario, pero no solamente en Rosario, como indica la pregunta, sino que nosotros tenemos varios focos con ese problema, que es parte del acecho que en este momento la Argentina tiene, y sobre el que la verdad, desde el Poder Legislativo estamos haciendo bastante poco, no por falta de voluntad, y acá quiero, por supuesto, destacar que nosotros, desde Juntos por el Cambio, con Fabio, estamos en un espacio político donde, por no tener mayorías, tenemos voces, pero no alcanzamos a torcer las decisiones de un poder ejecutivo que diría que participa, y esto lo voy a decir con todas las letras, participa activamente en el avance del narcotráfico y el delito complejo. Y digo participa activamente porque a veces por omisión, pero otras veces por acción, nosotros tenemos implicados a sectores del gobierno y sectores incluso del Poder Judicial en cobertura de estos procesos que están desintegrando la Argentina. Nosotros somos una parte, uno de esos tres poderes, que en algún sentido pugna para que esto cambie, pero no estamos teniendo ni siquiera éxito en la posibilidad de que los funcionarios responsables del delito complejo que avanza accedan a venir a dar explicaciones al Congreso de la Nación. Nosotros estamos en este momento en un serio problema por esta disociación que tenemos, y por eso, remitiéndome un poco a lo que recién el diputado Quetlas indicaba, nosotros estamos desde ahí siendo depositarios, aún los que estamos viendo distintas las cosas, de un fenómeno de desconfianza absoluta, porque no logramos esa respuesta. Respuestas que nuestro sistema, por la división de poderes, competen al Poder Ejecutivo. Entonces, y desde el Poder Legislativo, nosotros tenemos una actuación limitada. Así que de momento, también tenemos que decir que, por supuesto, la representación que tiene el Congreso argentino, como todos los congresos, tiene que ver con el voto popular, y el voto popular ha decidido, y hay que decirlo, porque si bien es cierto que nosotros somos pasibles de una enorme desconfianza, somos resultado de una decisión popular.
Y en este caso, la decisión popular ha querido que nosotros no alcancemos una mayoría para hacer foco en la solución, porque las tenemos, y ojalá podamos a partir de diciembre demostrarlo, en el plano económico, como requiere quien ha hecho la pregunta, y también en el plano de la seguridad, que yo insisto, porque estamos altamente preocupados en esto, no es solamente la ciudad de Rosario. Nuestro país, en la geografía de América, de Sudamérica, está atravesando un serio problema básicamente con el narcotráfico, también con el tema de armas, también con el tema contrabando, que, digamos, es interfrontera, va a requerir una enorme colaboración de los gobiernos de Latinoamérica, porque estamos compartiendo problemas que son comunes y cuya solución va a tener que ser una solución común, que no va a poder ser a esta altura resuelto solo por un país únicamente. Es mucho más complejo el tema. Diputada Mónica Edith Frade, gracias por su pregunta y por supuesto bien enunciado. Yo fui claro y le señalé que el problema no solamente estaba en Rosario, provincia de Buenos Aires, y hablamos de otras provincias fronterizas también, y usted muy bien lo ha dicho, también en otros puntos de América Latina. Estamos viendo el crimen organizado en Santiago de Chile a los niveles que está llegando y la comunión desgraciada que hay con la delincuencia. Lo decía, las cárceles ecuatorianas están plagadas de miembros de distintos cárteles mexicanos. Colombia, lo mismo. La verdad es que es un problema regional y no se está poniendo gran atención en eso. Muchas gracias por su respuesta tan atingente. Regreso con Diego Bazán. Diego, tu intervención muy interesante, pero de alguna forma, te lo decía recientemente, sí, el Congreso peruano tiene varias falencias, ¿no? Congresistas corruptos, congresistas tránsfugas que se van de sus partidos políticos por los cuales fueron electos y después a portas de otras colectividades que a lo mejor tienen buenas perspectivas de llegar al poder, se matriculan en esos partidos políticos. Esto lo vemos desde el tiempo de Fujimori, congresistas que han sido acusados, denunciados por corrupción en múltiples veces. El Congreso, Diego, tampoco es santo, más allá de que en casos puntuales haya tenido, digamos que, ser una suerte de controlador de poder. Y lo decía también el diputado Keglas, ¿no? ¿Controlar qué? ¿No? Entonces quisiera un poco, a lo mejor una mayor autocrítica tuya frente a un Congreso que hoy día solo cuenta con un 11% de popularidad, y la misma presidenta, muchos cuestionan, está en el poder precisamente porque el Congreso no ha querido vacarla, y el Congreso no ha querido sacar a la presidenta porque el Congreso no se quiere ir. Esa es la gran explicación, y eso te lo dicen muchos analistas políticos. A mí el tema de tu país lo he tratado mucho en televisión. Diego, gusto de saludarte nuevamente. Adelante. Bueno, muchas gracias, José Manuel. Bueno, definitivamente he hecho un mea culpa cuando me ha tocado participar. He mencionado que casi el 20% de los congresistas realmente hoy están acusados por sus vínculos directos con la corrupción del señor Castillo. No podemos generalizar, es muy ligero de parte nuestra decir que todo el Congreso es corrupto. El Congreso es un órgano colectivo, 130 congresistas, cada uno con una forma de pensar. Sin lugar a dudas, el propio sistema ha hecho que muchos de ellos se vean hoy denunciados. Y tengo que decirlo, la baja aprobación de este Congreso de la República no es de ahora ni de la época de Fujimori. Esto viene históricamente hace 50 años en el Perú, y creo que no solo del Perú. La baja aprobación de los parlamentos es una generalidad en América Latina. Y hay que decirlo, no es porque el Congreso esté fallando solo directamente, hay que hacer un mea culpa, sí, tenemos una gran responsabilidad porque obviamente la población al ver estos escándalos de los congresistas siempre va a indicar directamente o responsabilizar directamente al Congreso. Hay que decirlo claramente, las instituciones en general han fallado en América Latina. Se nos acusa de no ser ejecutivos, es que no somos legislativos. La población espera en nosotros que seamos ejecutivos y no podemos hacerlo. Nosotros no decidimos el presupuesto público del Estado. Nuestros gobiernos son presidencialistas y eso hay que entenderlo. No tenemos Estado de Derecho, es porque los órganos de justicia no funcionan. Entonces la población en general dice son las leyes las que no funcionan, pero no vamos más allá, no vamos a analizar a los que aplican precisamente hoy esas leyes.
si algo o de algo tenemos que reflexionar es sin lugar a dudas de la responsabilidad que tienen hoy los partidos políticos en nuestro país. Si los partidos políticos no tienen filtros consecuentes para elegir a sus integrantes o a sus candidatos, lo que vamos a obtener precisamente es congresistas tránsfugas, congresistas con antecedentes que llegan con antecedentes penales, policiales, judiciales, congresistas que son acusados en el camino de corrupción, y en ese sentido la responsabilidad, creo yo, sí tiene que ir por reformas que impidan que un congresista que es desaforado del Parlamento obtenga nuevamente un escaño o que su partido político obtenga nuevamente un escaño. Esto fortalece a las bancadas y no las hace pensar en algún momento que tienen que hacer filtros más consecuentes. Por ahí creo que ve el tema para mejorar nuestro Parlamento. Si hoy nuestro Parlamento tiene 11%, como lo ha mencionado, y la señora Dina Boluarte tiene 20%, nosotros no podemos claudicar ante presiones. Vuelvo a repetirte, esto es histórico, y creo que le haríamos un gran daño a la democracia hoy en el Perú si nosotros aceptamos dar un paso al costado de manera muy ligera, y digo ligera no pensando en las decenas de fallecidos que yo lamento profundamente se han dado en el país producto de las protestas sociales, que esto está en investigación, por supuesto, pero quiero recordar también que hemos tenido circunstancias similares en otros gobiernos. No se puede claudicar. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer un gran daño a la democracia. El Perú tiene que fortalecerse, tienen que hacerse hoy en el camino reformas. Yo no planteo quedarme hasta el 2026, que es el término constitucional de mi mandato. Se puede adelantar el tema, pero creo que no tiene que ser inmediato. Nos tenemos que ir con algunas reformas constitucionales que fortalezcan la democracia, porque si aplicamos la misma fórmula que aplicamos en la elección del 2021, que aplicamos en la elección del 2026, vamos a tener exactamente los mismos resultados: un Congreso débil y un gobierno que se cae finalmente a pedazos. Creo que esa es mi respuesta. Muchas gracias. No sé si necesariamente un Congreso débil. El Congreso ha demostrado tener, Diego, bastante poder. Lo cierto es que sí, por supuesto, como tú dices, es deseable, sería deseable que en esta crisis política permanente que vive el Perú, con 5 presidentes que han terminado literalmente atacados, que se hagan reformas políticas necesarias, fundamentales, para precisamente evitar que en un próximo gobierno sucedan ciertas situaciones, ¿no? Y eso requiere de, digamos, reformas de diseño político que desgraciadamente hoy día no estamos viendo, cuando las elecciones todavía entiendo que no hay fecha. Gracias, Diego. Diputado Queclas, usted que de populismo conoce bastante, no por usted, sino que por padecer gobiernos populistas por bastante tiempo. ¿Cómo se puede neutralizar el populismo? ¿Qué consejo le da usted a otros legisladores, ustedes que lo han padecido en la Argentina? Mire, el populismo es una hidra de 7 cabezas, ¿no? Que uno le corta una y crece otra, y llevaría probablemente otro seminario una discusión más profunda sobre el populismo, ¿no? Porque yo entiendo que yo siempre hago un chiste aquí en Argentina, digo que hay un populismo de izquierda y un populismo de derecha, y aquí a los barrios cerrados se les llaman countries, y hay un populismo de country, ese comentario banal sobre la política, superficial, que no deja de ser populista por banal, digamos, ¿no? Recién, por ejemplo, nuestro colega del Perú decía, bueno, nos exigen cosas ejecutivas. Y es un problema que es muy recurrente, que a representantes legislativos nos exijan cosas ejecutivas. Y es verdad señalar que están errados los ciudadanos en exigirnos respuestas ejecutivas. Pero también es verdad que muchos colegas míos hacen campaña prometiendo cosas ejecutivas. Entonces, después nos quejamos de que los ciudadanos nos reclaman cosas ejecutivas, y cuando vamos a una campaña legislativa decimos, vamos a hacer como si fuéramos a tomar el Ejecutivo, porque nos resulta cómodo decir un vamos a hacer ejecutivo porque es mucho más convocante. Entonces, y eso también es populista. O como cuando, no sé, el sistema de medios quiere evaluar el funcionamiento del Parlamento por el número de leyes que saque y no por la calidad de la misma, no por otros roles, etc. Y también, entonces, estamos enmarcados en un proceso de espectacularización de la política, donde la política se ha vuelto un espectáculo que compite con los programas de la tarde, etcétera, etcétera. Y ese es no sé si es el principio del fin o es aceptar un dato de la realidad, que hay una parte de la política
en la que uno tiene que transformarse en un monigote más o menos atractivo, porque si cae el rating, a uno lo sacan o no lo invitan nuevamente al programa. Entonces, yo, que soy, no quisiera caer en que la política sea un hecho cultural de para poco, ni mucho menos, pero entiendo que si nosotros no ponemos en consideración que son estas circunstancias culturales, tecnológicas, sociales, relacionales, las que han erosionado el proceso institucional, si nosotros nos corremos de eso y pensamos que es un problema de Juan o de Pedro, volvemos a la frase de Einstein, estamos mal. ¿Qué debe hacerse para superar lo que yo llamaría esta amenaza populista? Y yo creo que hay un solo camino, que no es ahora sí, que no es teórico, que es intentar actuar uno en el lugar institucional que le toca con la responsabilidad institucional que corresponde. O sea, no es escribir un libro, no es decir, o sea, yo vengo acá y bueno, trato de decir acá lo que me parece que pone esta conversación en foco. Voy a la Cámara y trato de en la Cámara decir lo que el debate enriquece el debate para tener la mejor solución. O sea, hay que actuarlo, no es una receta teórica, hay que actuar un modelo de uso institucional que nos ponga, porque la pregunta sería al revés, vamos a tomar la pregunta al revés. ¿Por qué Uruguay no cae en el populismo? Podríamos decir que lo tenemos acá al lado, no tenemos que irnos muy lejos. Y cuando uno ve, digamos, cómo se ha constituido la cultura política uruguaya, no de este presidente de la calle Pou, ni del anterior Mujica, ni del anterior Sanguinetti, ni del anterior Valle, sino cómo se ha constituido esa cultura cívica, ese diálogo institucional, esa forma de competencia, ese reconocimiento. Entonces no puede venir un populista. No puede venir un populista porque lo miran y lo conocen, lo ven a 10 kilómetros y dicen, ese es populista. ¿Por qué? Porque valoran al político que no insulta al adversario, sino que constanta sus argumentos, porque valoran al político que honra la representación trabajando en el Parlamento, porque los programas políticos uruguayos uno los mira y están años luz de los de Argentina. Esperan que uno termine para hablar el otro, no se sobreponen, el de Argentina es un gallinero. Entonces, han roto la tentación de la espectacularidad de la política, y esa medianía, un poco aburrida, para los argentinos lo tengo que decir, esa medianía un poco aburrida es la esencia de una democracia de calidad. Entonces, nosotros no tenemos que ir ni a Dinamarca ni a Suecia, lo tenemos acá enfrente, media hora de viaje. Hablan como nosotros, son parecidos a nosotros, toman mate como nosotros, pero son parte de una cultura cívica que está blindada al populismo. ¿Por qué? Porque el debate tiene un tono. No hay ninguna posibilidad de tomar decisiones de calidad si no se apoya en una conversación pública de calidad. La idea del decisor salvífico es la renuncia a una conversación pública de calidad. Hay uno que se la sabe toda, no importa si se llama Perón, y digo, no importa. Hay uno que se la sabe toda y ese nos tiene que venir a salvar. ¿Cuál es la diferencia? Dice, no, acá no hay ninguno que se la sabe toda, conversemos y escuchémonos buscando cómo nos salvamos. Entonces, yo creo que la única, ahora que la pandemia puso de moda el tema de la vacuna, la única vacuna contra el populismo es la construcción de una cultura cívica dialogal, competitiva, por supuesto, ¿no? Pero que honre a las instituciones, que le dé lugar a las instituciones. A nosotros nos acusan, y a veces tienen razón, nuestros adversarios del Frente de Todos, que estamos en el Parlamento deliberando una cosa y algunos de nuestros líderes se van a lo que se llama Pasos Perdidos, que es un salón que existe en el Congreso argentino, a priorizar la atención de la prensa. Por supuesto que en una democracia de opinión pública hay que prestarle atención a la prensa, yo no soy ingenuo, pero a nosotros nos votaron para honrar las instituciones, ¿no? Entonces, ese es un dato, y nosotros deberíamos hacer de ese dato bandera, y deberíamos trabajar sobre ese eje, porque si no, esa hidra de 7 cabezas siempre encuentra cómo reproducirse. Interesante su reflexión, diputado Keiglas. Probablemente un populista diría que las cosas funcionan en Uruguay porque es un país chiquito. Eso lo he escuchado muchas veces, una ridiculez, por supuesto. Es interesante también el punto que usted establecía respecto a cómo los ciudadanos entienden el rol de los congresistas, ¿no? Muchas veces como gestores, como que van a conseguir cosas, como que van a realizar gestión, y no precisamente como fiscalizadores ni como productores de leyes. Graciela Romer, presidenta de Save Democracy, tiene una pregunta para algunos de ustedes. Graciela, adelante. No, estás muteada, Graciela. Graciela. Graciela quiere preguntar y no nos está escuchando. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí. Simplemente un comentario respecto, una acotación respecto de lo que acaba de decir Fabio recién. Uruguay tiene, a diferencia de Argentina, y por eso comparto contigo que acá lo que hay que cambiar es una cultura cívica, pero la historia, desde la historia fundacional de Uruguay, no fue la historia fundacional de Argentina. No han tenido los grandes latifundios, no han tenido los personalismos. Bueno, hay una serie de cosas que no las podemos charlar ahora, pero sí me parece absolutamente importante el tema del entrelazamiento, la coparticipación, digamos, cultural de la política es algo que nosotros no hemos tenido nunca y que se ha reforzado frente a un historial populista. Entonces, tenemos generaciones sin entender lo que es el diálogo, ni siquiera entre los vecinos. Entonces, imagínate en los parlamentos. Ese es un tema. Y el otro tema que sí quiero realmente acotar en función de lo que vemos que de alguna manera son los reclamos populares respecto del Parlamento. No es cierto que el Parlamento no gestione, sí gestiona. Gestionar en el Parlamento es producir legislación. Producir legislación. Entonces, que promete, hay que ver cómo leemos esto, porque en realidad vos podés prometer en términos de lo que vos estás dispuesto a hacer, digamos, cuando seas congresista, más allá de ser una escribanía de los ejecutivos o, ¿sí? O una contra, ¿cómo se dice? O un contraestudio legal para oponerse sistemáticamente a lo que presentan los ejecutivos. Pero en realidad, por supuesto que los legisladores tienen como rol, además de controlar a los ejecutivos, etcétera, producir legislación que de alguna manera tenga que ver, ¿sí?, con las demandas ciudadanas, ¿sí?, que deberían recepcionar más fidedignamente. Graciela, muchísimas gracias por tu intervención. Me dicen que ya la tenemos lista a la congresista, por acá, precisamente Rosángela Bárbara Reyes de Perú. Ella es congresista del partido Fuerza Popular, partido fujimorista. Ella es joven política y empresaria. Actualmente preside la Comisión de Economía de la Mesa de Jóvenes Parlamentarios del Congreso. Congresista Bárbara Reyes, le saludo. Adelante, usted tiene 8 minutos para su exposición. Hola, José Manuel, por la presentación, gracias. Ya no soy presidenta de la Mesa de Jóvenes, justo ayer hicimos el cambio con el congresista Diego Bazán, que estuvo hace unos momentos. Ahora me quedo todavía como presidenta de la Comisión de Economía del Congreso de la República, y también creo que es importante señalar que soy la parlamentaria más joven del Perú. Referente a lo que he escuchado un poquito del diputado Fabio, solo señalar que el día de ayer, a las 10 de la noche, que estábamos en el pleno del Congreso, justamente hice referencia al tema de los proyectos de ley declarativos, a los que nosotros le decimos un engaño muchacho. Existe mucha voluntad, pero no vas a declarar de interés nacional la reubicación de un penal cuando no es nuestra función, pero se genera la expectativa de la población de que esa ley va a solucionar el problema y finalmente no lo hace. Entrando un poquito al tema de fondo, yo quería comentarles sobre lo que hace un momento estaban refiriendo, si es la situación en que en nuestro país hayan cambios de presidentes frecuentemente, y qué es lo que está pasando con nuestra democracia. En primer lugar, quiero señalar, ¿no?, que algo que saludo es que la constitución política en el Perú esté totalmente protegida y blindada, en tal sentido que podemos tener estos cambios sin que exista una amenaza mayor a la que podría haber sobre una situación como esta. Hablando de las amenazas contra la democracia en nuestro país, nosotros tenemos algunos datos que la verdad me preocupan. Primero es que en el Perú es uno de los países que más respalda un golpe del Ejecutivo luego de Haití. Es decir, que nosotros sí estamos o podríamos permitir que un presidente disuelva un Congreso por un tiempo y pueda tener el poder absoluto, y eso es preocupante para cualquier nación. Otro de los puntos en los que quería indicar también es sobre el tema de cómo nos ubicamos en el puesto de democracia, ¿no? En el ranking hablamos del puesto 63 de democracia imperfecta, en el puesto 11 entre las 24 naciones de América Latina. Nuestro país está viviendo o está arrastrando los problemas que nos han costado recuperar. En las épocas de los 80, 90, no sé si ustedes recordarán,
Nuestra democracia estaba amenazada por grupos terroristas, Sendero Luminoso y el MRTA. La defensa de la democracia justamente involucró al Estado peruano, Fuerzas Armadas, policiales, sociedad civil, para recuperar esa democracia, poder tener la Constitución de 1993 que hoy tenemos, pero nos quedamos con algunos males o con algunos remanentes que duelen, no, duele decirlo, y creo que hay un debate que se ha abierto en nuestro país ahora sobre la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perdónenme, pero es una institución que yo creo que es totalmente parcializada e ideologizada en sus informes. Porque yo creo que lo que tiene que hacer una institución tan importante como esta es justamente buscar esos puntos que de repente el ojo del peruano no puede notar para que ellos puedan hacer una participación objetiva, cosa que no está sucediendo. Y si tú hoy preguntas en nuestro país quiénes quieren salirse de la Corte Interamericana, tendrás, yo creo, una mayoría que te va a decir salgamos para poder poner orden a la situación y que estas, por ejemplo, indemnizaciones que se dieron a los terroristas, o sea, ¿cómo es posible que el Perú logró rescatar su democracia luego de que los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA mataran, azotaran a peruanos, que finalmente la Corte termine indemnizarlos? El Perú le ha pagado millones de dólares a los terroristas que hoy en día inclusive están fuera del país. Muchos terminaron fugando a Argentina y eso es lo que duele. Y duele porque no es posible, porque yo, hija de militar, tenga que pasar una situación como esta en donde el debate ideológico se torna ya en una crisis constante en nuestro país. Entonces aquí todavía hay mucho que hacer y eso es lo que finalmente nos lleva a nuevamente estar en un debate como el que tenemos el día de hoy. ¿Qué pasa? Hoy en día mi país está haciendo, además, o está en medio de una situación peligrosa en donde los conflictos se están generando porque hay mucho hartazgo de la población. O sea, la población ya no confía en la clase política, la población, el Congreso al que pertenezco tiene 6% de aprobación nada más, y nos lleva a evaluar qué está pasando. O sea, ¿por qué la población es que no encuentra confianza en la institución que tiene que velar por los intereses del pueblo? Ahí hay un debate muy grande. Yo en lo personal tendría que hacer un análisis, yo creo que un mea culpa y responsabilidad de todos los actores, tanto el ejecutivo, el propio legislativo, congresistas que de repente no están dando la talla, congresistas que están mucho más pensados, ¿no?, en generar sus propuestas populistas que gustan y que consiguen aplausos, pero son soluciones de corto plazo. Y a largo plazo, finalmente, nosotros estamos desgastando nuestro país para que en unos años podamos tener a cualquier intento de dictador o algún dictador como el que lo que intentó hacer Pedro Castillo el 7 de diciembre y que sea aceptado. Entonces, ese es un riesgo que nosotros corremos día tras día, y escuchando un poco lo que ustedes opinaban, yo creo que es el tema de cultura cívica, pero no solamente ello. Yo creo que tenemos que empezar a replantear un poquito de la realidad. Mi país es un país con 75% de informalidad. Creo que tenemos altos índices de criollada. ¿A qué le llamamos criollada? Esa es la del Pepe el Vivo, ¿no? La que, por ejemplo, un policía te para, entonces tú no se te ocurre mejor idea que, bueno, ofrecerle una coima, pero tú no crees que eres corrupto. O sea, tú eres chistoso o eres vivo, ¿no? Pero eso no lo llamas corrupción. Cuando esos pequeños actos de corrupción son los que finalmente repercuten en la cultura y la toma de decisiones, yo creo que a nivel general, porque un político no puede ser un buen político porque es un buen profesional cuando como persona no ha logrado todavía tener una vinculación de honestidad, una vinculación con los valores que finalmente se esperan. Y ahí quiero tomar algo que hace un ratito mencionó el diputado Fabio sobre el rol de los medios de comunicación. Y le comento por qué. Por ejemplo, en TikTok, mis videos más virales son de mis peleas o mis conflictos con una diputada de izquierda antes que los proyectos y las iniciativas legislativas importantes que yo he presentado. ¿Y por qué se genera esto? Porque al parecer la expectativa de la población es saber quién pelea con quién hace, quién grita más, y no vamos al tema de fondo. Puede ser por varios motivos. De repente es que la política es tediosa, confusa, compleja, no logramos entenderla, así que me quedo con las situaciones que finalmente puedan resultarme sencillas, o de repente los congresistas no queremos dejarnos entender tampoco, porque nos conviene de repente quién va mejor peinado, quién se pone la mejor prenda, y estamos desgastando la clase política y estamos trayendo abajo la clase política con esas actitudes. Yo creo que esa es una reflexión que deberíamos hacer en toda América Latina, justamente por los niveles de desaprobación de las instituciones. Yo quiero quedarme con eso antes de repente de que tengan alguna pregunta y quisieran que señale algo más, pero Sí, básicamente análisis rápido.
Gracias, congresista, por su intervención. Debo hacer una pregunta de rigor obligada. Usted hablaba, digamos, de su oposición a dictaduras, pero usted viene de un partido, Fuerza Popular, que representa al fujimorismo. Y el fujimorismo en el año 1992 realizó un autogolpe, cerró el Congreso de la República, eligió constituyentes, se elige una nueva constitución. Para muchos, Alberto Fujimori, después del año 1992, fue precisamente un presidente de facto, no fue un presidente que gozó de, digamos, de credenciales democráticas. Luego, digamos, su gobierno fue totalmente salpicado por la corrupción, por los Vladivideos, etcétera, etcétera. La verdad es que Alberto Fujimori no es un gran ejemplo de la democracia en el Perú. Hoy día los partidos pueden reformarse, pueden cambiar. ¿Cuál es la autocrítica que ustedes hacen precisamente de lo que fue el periodo de Fujimori? Porque Fujimori termina preso en Santiago de Chile después de huir a Japón, después termina extraditado al país y termina preso y todavía sigue en, digamos, procesado, preso por la matanza de Barrios Altos, la Cantuta, entre otros por temas de corrupción múltiples. Entonces mi pregunta es hoy día, teniendo a Keiko Fujimori, que es su hija, que está investigada por supuesta corrupción, ¿cuál es la autocrítica que ustedes hacen desde el punto de vista democrático, de instituciones, de convertir dictadura, frente a lo que fue lo fundacional del propio gobierno de Alberto Fujimori? Gracias por la pregunta, José. Bueno, son varias las que me has hecho. Lo primero es que yo siempre he señalado, yo como joven fujimorista, porque yo soy militante del partido, creo dos cosas importantes, y es que hay que asumir los activos y los pasivos. Hechos como el 5 de abril, que creo que fue una medida para mí necesaria en nuestro país, frente a una situación de terrorismo total, en donde las muertes eran día a día, una hiperinflación de más de 1000%, colas que tenían que hacer nuestros padres para conseguir productos básicos, era una situación en donde el Perú le debía, o sea, la deuda externa era enorme, y además las empresas públicas en nuestro país eran un total fracaso, todas estaban en roja. Sin embargo, algo que también quiero señalar sobre ello es que no podemos llamarle dictadura a una persona que participa en un proceso, además democrático de elección, un Congreso Constituyente que fue elegido, votado, fue elegido una constitución que fue elaborada por personas de izquierda, de derecha, cuyos artículos fueron votados de manera individuales y que además fue ratificado en un referéndum. En segundo lugar, sobre el tema de Barrios Altos y la Cantuta, sí, permíteme esclarecer esto. Espero ir a visitar nuevamente pronto al presidente Fujimori. Hay un hecho de que a él se le condena por autoría mediata de una matanza y además de un secuestro agravado que nunca fue un secuestro agravado y por lo que se le da 25 años. Porque si hablamos de hechos de corrupción, de algunos temas que podemos, obviamente, siempre hay que rechazar, venga de quien venga, son 6 años. O sea, el señor Fujimori tendría que estar libre hace muchísimo tiempo. Pero ¿por qué se le dictan 25 años al señor Fujimori por autoría mediata, pese a que nunca nadie dijo, o sea, qué presidente de la República señala, ¿no? Oye, por favor, si él buscaba apresar a los terroristas, porque los hizo así, apresó a los terroristas, ¿cómo se le ocurre a alguien que podría determinar un hecho que alguien tiene que ser responsable? Entonces, esas situaciones, y yo nuevamente agradezco la oportunidad de preguntarlo, porque pueden haber muchas apreciaciones, pero la verdad es una. O sea, en nuestro país no existía la autoridad mediata, pero fue una figura que se utilizó a él, ¿no? Como autoridad. A mí me hubiese encantado de repente que él se quedara en el Perú para que él pueda también explicar estas situaciones, pero en ese momento de persecución finalmente él va a tener que exponerlo en un momento. Yo espero que prontamente salga libre para que también lo pueda explicar. Y sobre el tema de Keiko Fujimori, recordemos que ella no ha sido gobierno y nunca ha tocado un sol del Estado. O sea, no podemos hablar de corrupción, eso es un hecho totalmente falso, viene siendo investigado durante más de 9 años y eso es lo que a mí me causa curiosidad, ¿no? ¿Cómo es que a la oposición se le culpa de algo que no existe? O sea, la persona que nunca ha tocado un sol del Estado, ¿cómo se le puede señalar de corrupción? Entonces ahí de repente también es un hecho para reflexionar, pero más allá de eso, que se investigue y que finalmente es la justicia quien determine la inocencia de la señora. Pero yo soy una persona demócrata y algo que te puede señalar es que hace un tiempo
cuando estuvimos viendo el tema del fraude electoral, en donde muchos indicamos que en nuestro país en la segunda vuelta habría ocurrido un fraude electoral, luego que las instituciones dijeron, bueno, hemos investigado y no hubo nada, nosotros fuimos los primeros en intentar que el gobierno del señor Pedro Castillo, una ideología totalmente distinta y radical, para mi parecer, saliera adelante, y no fue así. Entonces, yo creo que hay que ser demócrata siempre, en todo momento, y defender lo que es justo, y eso es lo que finalmente nos lleva a los jóvenes a reflexionar de lo que va a ser en nuestro país. Gracias, congresista. Solamente un par de precisiones. Hay que recordar que en el año 1992 la constituyente Fujimori eligió una gran cantidad mayoritaria, o sea, no fue una constituyente muy representativa, porque Fujimori tenía, digamos, mucha fuerza, mucho poder, producto de ser un mandatario que había, digamos, tomado medidas bastante severas de la mano de Montesinos, del perverso Montesinos, para precisamente controlar el país. Entonces gozaba de una amplia popularidad. Dicho eso, y segundo, presunta corrupción a Keiko Fujimori. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque ella habría recibido fondos ilegales de aportaciones de campañas como la empresa Odebrecht. Lo dejamos hasta acá. Tengo que volver con mis panelistas anteriores. Solo para Sí, precisar, José, dame un segundo, porque... Sí, solo muy rapidito sobre lo que has dicho. Lo que pasa es que los aportes de campaña en nuestro país no son ilegales, o sea, son faltas administrativas, y por eso es justamente que te señalaba, solo para que puedas revisar. Perfecto. La norma. Gracias, agradezco tu precisión. Perdón. José sí. Manuel, yo quisiera decir algo sobre esto que se dijo. Por favor, adelante. Sí, quisiera decir algo, porque si en América Latina no discutimos el financiamiento de la política, no hay cómo salir de este entuerto. Hay acá un tema, nosotros, en Argentina es un problemón, te quiero aclarar, porque la situación de desventaja relativa con la que compiten no es personal esto, el conjunto de legisladores en todas las provincias, etcétera, que asumen que la política es un acto de servicio y hacen política de causa, digamos, frente a los aparatos políticos financiados corporativamente o a través de la cooptación de pedazos del Estado o lo que fuera, es una desventaja, es una inequidad competitiva fenomenal. Pero en América Latina no hay ningún caso, a excepción de los colegas pequeños uruguayos, no hay ningún caso de una buena regulación del financiamiento político. Y si nosotros no estamos dispuestos a discutir y poner en consideración un financiamiento transparente de la política, que nos retiremos, que nos dediquemos a otra cosa. Porque la degradación democrática no es solo el populismo que promete, hay otra forma de degradación democrática, una competencia decididamente desigual. Como, voy a darle un ejemplo que no es de mi partido, la campaña del año 2003 entre la señora Elisa Carrió de la Coalición Cívica, que hizo la campaña con autos prestados frente a aparatos políticos súper consolidados, como hay en Argentina, como hay en Brasil, como hay en otros países de América Latina. Ni hablemos de México, ni hablemos. Entonces, oponemos, porque si decimos, bueno, acá en Perú no es ilegal, ahora, ¿estamos dispuestos a discutir el financiamiento de la política? Porque si no somos, no sé, un monigote. Claro, y es un tema que admite varias interpretaciones de cómo se financia, porque finalmente lo ideal es que no exista esa desigualdad, como usted dice, pero por otro lado, que también las fuentes sean clarísimas de quién está donando a quién. Diputada Mónica Edith Frade, queremos ser respetuosos con su tiempo. Vamos a terminar en media hora. ¿Se quiere quedar un ratito más con nosotros? O si no se despide ahora, le doy la palabra de todas formas para que usted pueda explayarse frente a algunos de los conceptos que se han vertido hasta ahora en esta mesa bastante caliente. Bueno, es complejo, todo lo que se está hablando requeriría seminarios aparte. Por supuesto. Coincido. Por supuesto me quedé enganchado con el financiamiento de la política y me quedé ingratamente sorprendida con la mención de la diputada respecto a que no está regulado el financiamiento de la política, y que esto parecería como que por un principio de legalidad no importa quién nos financie. Y yo creo que ese es uno de los puntos clave, cómo llegan los legisladores a las cámaras de diputados y quién les pone el dinero de campaña para llegar, porque todos sabemos que el financiamiento condiciona el desenvolvimiento de un diputado o de una diputada, pero también qué es lo que va a votar ese diputado o esa diputada. Nosotros lo hemos visto y lo estamos planteando en el Congreso argentino, inclusive, no solo el tema del financiamiento,
que para nosotros tiene que ser clarísimo. Nosotros ni siquiera aceptamos excesivos porcentajes de empresarios. Y estamos planteando severamente en el Congreso argentino, y hemos planteado iniciativas que tienen que ver con la incompatibilidad respecto a participar en algunas votaciones. Nosotros recientemente hemos visto en el Congreso de la Nación Argentina cómo legisladores titulares de empresas constructoras se votaban el blanqueo a las constructoras. Lo hemos visto, y fue uno de los casos más paradigmáticos, porque nosotros cuando hablamos de confianza pública y cómo nosotros recreamos ese diálogo en la sociedad, tenemos que hablar de estas cosas, sin hipocresías, y sin mirar parcialmente la realidad, porque no importa que no haya una ley que regule el financiamiento de la política, tenemos que sin ley ser capaces de explicarle a la sociedad de dónde vienen los fondos, porque ese es un pacto que no podemos quebrar. Por lo tanto, no importa que no haya ley, tiene que ver con la ética en la función pública y tiene que ver con cuánto estamos anunciando que vamos a hacer o no hacer en nuestros parlamentos. Estos dos temas para mí son centrales. Y creo que deberíamos empezar por ahí para entender por qué la desconfianza que se tiene en nosotros es una desconfianza creciente y muchísimas veces bien fundada. A veces nos puede parecer injusto a algunos que no hemos sido financiados de esa manera, pero para nosotros ese es un debate actual y un debate en Latinoamérica, sobre todo por lo que recién comentaba, por el crecimiento y el acecho del delito complejo, del narcotráfico, del contrabando, porque está íntimamente relacionado a qué es lo que conduce a la representación en los parlamentos, a partir de lo que Fabio recién decía, de este desequilibrio, esta inequidad, en cuáles son las posibilidades de acceder a esos parlamentos. Así que me parece que es un temón, y nuevamente les agradezco la invitación y fue muy grato compartir con ustedes y muy útil, por supuesto. Así que hasta cualquier momento. Gracias, diputada Mónica Edith Frade, de la Alianza Juntos por el Cambio, nos acompañaba desde Argentina. Estupenda su exposición, por supuesto que estamos muy agradecidos de su participación. Tenemos que ir de forma inmediata con Patricia Juárez, ella es congresista también de Fuerza Popular. Congresista, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias Buenas tardes, por la invitación. Encantada de estar con ustedes. Si pudiese acomodar un poquito la cámara, está un poquito usted cortada. Sí, exactamente, por ahí Sí, está he un poquito. tenido algunos problemas de conexión. Sí. No se preocupe, adelante, congresista. Sí, bueno, he estado escuchando atentamente esta última parte porque antes no he podido conectarme. Y sí, bueno, claro, yo entiendo perfectamente aquello que nos preocupa, creo que en general a toda América Latina, porque ahora en este mundo globalizado realmente la información de todos los países la contamos o la tenemos de manera inmediata. Y entonces sí, es cierto, el tema de saber de dónde proviene el financiamiento hacia los partidos y hacia los candidatos es un tema relevante. De acuerdo a lo mencionado por mi colega, la congresista Rosángela Barbarán, que es de mi partido, de Fuerza Popular, efectivamente, la explicación que ella ha dado es correcta. Los aportes de campaña por los cuales se le ha investigado y se le viene investigando a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori son aportes que datan del año 2011. 2011, en primer lugar, cuando no se conocía, no se sabía que esta empresa, Odebrecht, tenía algún problema de esa naturaleza, que ahora todos conocemos, todos sabemos y repudiamos, por supuesto,
y porque también de acuerdo al ordenamiento legal y a los reglamentos que tenemos de supervisión de fondos partidarios o todo lo que se tiene acá como el marco normativo y legal en Perú, no se tenía, digamos, en ese momento ningún tipo de cuestionamiento respecto a los aportes de campaña de empresas como, por ejemplo, Odebrecht y luego de otras empresas que también donaron a la campaña de la señora Keiko Fujimori y que luego a lo largo del proceso, que lleva años, por cierto, porque la verdad no encontramos tampoco en la Fiscalía un trabajo muy rápido, porque tenemos y sufrimos acá en el Perú también, y creo que en muchos países de América Latina, de una politización de la justicia o una judicialización de la política realmente. Entonces, en este momento, este proceso, esta investigación en inicio y ahora un proceso, lleva largo tiempo y se ha demostrado casi en todos los casos, diría yo, que el dinero que se ha aportado a las campañas por las cuales se le investiga es dinero lícito, porque quienes han aportado, los gerentes o los empresarios que han aportado, han señalado y se ha hecho la trazabilidad del dinero. Entonces, realmente decir de que se trata esto de una manera superficial o liviana no es cierto. Luego, después del año 2017, se han dado todas las normas y de acuerdo al principio de legalidad son aplicables a partir de ese momento respecto a las prohibiciones expresas que se han establecido a efectos de impedir, por supuesto, que haya narcotráfico, que haya lavado de activos, que haya tala ilegal o minería ilegal en las campañas políticas. Bueno, eso yo quería aclarar porque había escuchado ahí algunos comentarios respecto al financiamiento de la campaña y la investigación. Yo quería, digamos, comenzar este tema realmente señalando que nosotros estamos atravesando y venimos atravesando durante estos últimos tiempos una crisis política grave en el Perú. Hemos tenido efectivamente muchos cambios presidenciales, hemos tenido también un cierre inconstitucional del Congreso de la República, y cuando nosotros hemos asumido este último periodo, le hablo desde el Congreso, desde el papel que hemos realizado nosotros en el Congreso. Nuestra primera tarea fue tratar de conservar, fortalecer la institucionalidad y el principio de separación de poderes. Y lo primero que nosotros hicimos al llegar fue identificar claramente que uno de los primeros problemas que se enfrenta siempre es el ánimo, las ansias, como ha ocurrido en los últimos años en el Perú, de intentar cerrar el Congreso cuando el Congreso ejerce un control político que no le gusta al Ejecutivo. Y eso fue lo que pasó con el gobierno del señor Pedro Castillo, que de manera inmediata inició y emprendió todas sus baterías contra el Congreso de la República, y es así como nosotros, a través de una figura que nosotros conocemos como cuestión de confianza, el expresidente Vizcarra cerró en una ocasión el Congreso de manera inconstitucional, y esta es la figura que identificamos que debíamos nosotros de preservar. Y es así como se dio bajo la presidencia de mi persona, de la Comisión de Constitución, elaboramos el dictamen de las precisiones de la Ley de Cuestión de Confianza, de tal manera que solamente se delimitaban a que se podía plantear cuestión de confianza, lo cual significaba, ante la denegatoria de 2 cuestiones de confianza, el cierre del Congreso, solamente, digamos, precisada aspectos que tengan que ver con las políticas de gobierno y no para reformas constitucionales, ni tampoco para cuestiones que sean competencias exclusivas del Congreso, como por ejemplo la elección del Defensor del Pueblo o la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Entonces se delimitó precisamente la ley de cuestión de confianza. También dimos todo un paquete de leyes, como por ejemplo la modificación
del Código Procesal Constitucional para que no haya un ejercicio abusivo de las acciones de amparo, para que en muchos de los casos, recurriendo al Poder Judicial, se lograba parar las elecciones que se daban en el Congreso, las decisiones que se tomaban en el Congreso, y también las competencias que eran exclusivas del Congreso, y así como eso, digamos, se dio todo un paquete normativo que finalmente ha consolidado, digamos, este principio de separación de poderes. Al Ejecutivo, digamos, se le ha delimitado a través de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo cuáles son sus funciones. Han habido muy pocas reformas constitucionales en este tiempo, la verdad, casi la Constitución, que en nuestro país el modificarla implica una mayoría importantísima de 130 congresistas, significa tener 87 votos, y eso es casi imposible. Así que no hemos logrado reformas constitucionales durante estos 2 años de gobierno. Hemos planteado, por ejemplo, la bicameralidad. Hemos hecho una batalla para poder volver, digamos, a lo que tuvimos en la Constitución del año 79 y tener un Senado que sea la Cámara revisora, reflexiva, porque es cierto, tenemos que reconocer que tenemos un problema un poco en la técnica legislativa, en la dación de leyes que se dan con mucha rapidez y sin mucha reflexión, y pretendemos lograr, digamos, en esta legislatura la bicameralidad, que es un tema importante, y volver también a la reelección de congresistas. Ese es un tema gravísimo que se dio durante el tiempo del periodo del señor Vizcarra, que prohibió la reelección de congresistas y se prohibió también la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, lo cual ha significado un grave problema de continuidad en la gestión pública y también de experiencia dentro del Parlamento. Así que esos son, digamos, el paquete, veamos, parte pequeña del paquete de normas que se han realizado, y creo que la gran potencia, como todos sabemos, que tiene el Perú es su constitución, su régimen económico y la independencia que tiene, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, la Defensoría. Un minuto, diputada. Sí, perfecto, gracias. La Defensoría del Pueblo, y creo que eso nos ha permitido tener un marco macroeconómico importante, una moneda fuerte, el dólar, digamos, estable en el Perú, y a lo que apostamos es que volvamos a ser un país en donde se piense, en donde se considere invertir, en donde tengamos la seguridad jurídica, por supuesto, en un respeto absoluto al medio ambiente y también en un respeto absoluto a los derechos de los trabajadores, a la posibilidad de que podamos coexistir, que podamos desarrollar, llegar a los lugares donde existe aún pobreza. Con la Constitución y con el régimen que tenemos se ha logrado reducir muchísimos puntos la pobreza, pero aún nos falta mucho, y creo que en ese trabajo estamos todos enfrascados. Necesitamos grandes reformas como la reforma de pensiones, la reforma tributaria, y en esa tarea estamos desde el Congreso, digamos, abocados, considerando que el Perú sigue siendo un país de expectativas, un país en crecimiento y un país que tiene una gente maravillosa y emprendedores que siempre están pensando en cómo, digamos, salir adelante con sus familias y salir adelante especialmente en paz, en armonía. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Patricia Juárez. Vamos a ir puntualizando algunos conceptos e ideas. 2 minutos para cada uno de nuestros contertulios panelistas. Comienzo con el congresista Diego Bazán. Diego, ¿se encuentra con nosotros todavía? Diego. Me parece que Diego nos abandonó. Pero bueno, diputado Quetglas, sus 2 minutos, por favor, su síntesis, sí, comentarios finales para culminar. Muchas gracias. Yo la escuchaba a la diputada Patricia Juárez recién y me venía a cuento porque no puedo más que coincidir
con la precisión de su relato y las expectativas respecto al futuro, y etcétera, etcétera, pero quizás volviendo a lo que dio origen a este debate, porque es verdad que las leyes no se pueden aplicar retroactivamente, y es verdad que hay que ser estricto en el manejo de la ley, etcétera. Pero la desconfianza en nosotros no viene por gente que haya leído los expedientes. La desconfianza en nosotros es más elemental. Por eso a veces hay que exceder la cuestión legal. Yo, coincidiendo en todo, porque incluso coincidiendo y mirando desde Argentina con admiración algunos de los procesos políticos que se han dado en Perú, como lo que ella señaló en relación al manejo del Banco Central, la moneda, este boom de inversiones, estos últimos 15 años de estabilidad económica, etc. Pero acá está en juego una cosa: si nosotros le respondemos a una sociedad desconfiada, diciendo, si nosotros no excedemos en nuestras prácticas las expectativas que tiene la sociedad respecto de la pulcritud de los procedimientos, de la calificación democrática, etc., probablemente no resolvamos este problema. Entonces ahí hay una visión, vuelvo al punto, coincidiendo con la perspectiva de patria, porque yo no quiero que nuestros países caigan en otra forma de populismo, que es desconocer los procesos legales, ni mucho menos. Pero sepamos que para reconstituir la confianza vamos a necesitar algo más que dar argumentos legales, ¿no? Lo que está en juego en América Latina no están cuestionadas las ideas políticas, están cuestionadas las prácticas. O sea, nuestros ciudadanos no nos cuestionan que seamos socialistas o liberales, que seamos aperturistas o más cerrados. Nuestros ciudadanos nos cuestionan las prácticas, la convergencia entre las élites políticas y las élites económicas, los manejos oscuros, la opacidad. No nos cuestionan las ideas. Entonces, yo, que soy un defensor, vengo de un partido que tiene una larga tradición de defensa de la democracia y de la legalidad, no puedo más que alinearme con esos argumentos, pero le pido a mis colegas que vayamos más allá, porque la circunstancia requiere que vayamos más allá, darle un contenido ético a nuestra democracia, de manera tal de que no sea nuestra ciudadanía carne de promesas banales, como está haciendo en este momento en todo el continente. Diputado Keglas, muchas gracias, un gusto escuchar sus palabras, sus sabias palabras, y gracias, hasta la próxima, gracias por participar en este evento de Safe Democracy. Un abrazo a la distancia. Bueno, vamos a continuación precisamente con Diego Gasser. No se encuentra, ¿no? Me parece que Diego no está. Bueno, vamos. Yo creo, quedan aún la diputada Patricia Juárez y logró regresar la congresista Rosángela Barbarán. ¿Podemos cerrar? Perfecto. Vamos con la congresista Rosángela Barba, por favor, Barbarán. 2 minutos para usted, congresista. Gracias por estar en este evento. Sí, bueno, en realidad agradecer el espacio. Yo creo que es bien importante de que empecemos a ver la democracia en conjunto, ¿no? O sea, América Latina creo que ha venido estando amenazada, cada uno con sus diferentes matices, pero la solución también, y aquí sí discrepo un poquito con el diputado que nos dejó sobre el plano ideológico. Yo creo que nosotros, los congresistas, las autoridades, tenemos una ideología que abrazamos y finalmente nuestra defensa tiene que ser también en ese marco. Eso no quita que lleguemos a consensos, de que haya un diálogo abierto, pero hay temas que son irrenunciables, hay temas que son no negociables, como la defensa de la Constitución, como la autonomía, por ejemplo, en nuestro caso del Banco Central, como el régimen económico de la Constitución, entre otros. Entonces, en ese sentido, con una ideología clara, también se puede tener una lucha férrea de protección a la democracia y finalmente yo desde mi espacio y como joven invocar a la ciudadanía a que también participe activamente, porque las personas pasamos, pero los cargos, las instituciones son las que van a estar ahí y tienen que tener en su momento un recambio de personas que permitan cumplir objetivos para y en favor de los intereses de la población. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, diputada Rosángela Barbarán, del Partido Fuerza Popular. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bueno, y regresamos con la congresista Patricia Juárez, también de Fuerza Popular. Congresista, no diputada, ya no existe el régimen bicameral del Perú, congresista. Gracias por estar con nosotros. Sus 2 minutos finales para su reflexión.
a la hora de culminar este panel. Sí, bueno, no me queda más que agradecer por la invitación. He estado encantada de poder compartir con ustedes estos minutos. Y bueno, nada, señalarles que efectivamente hemos nosotros atravesado momentos duros y creo que nuestras instituciones han sabido responder a los graves problemas que hemos tenido durante estos últimos meses. No solamente hemos tenido un golpe de Estado de parte del señor Pedro Castillo, sino también hemos tenido graves problemas derivados de la naturaleza, como inundaciones gravísimas en la zona del norte del país, y hemos tenido también una movilización enorme, extraordinaria de mucha gente, digamos, que en muchos de los casos, por supuesto, tienen reivindicaciones justas y que nosotros tratamos de atender desde el Congreso y estimo que desde el gobierno también. Pero también han habido mucha gente infiltrada y en muchos de los casos aquellos que fueron para nosotros una condena, fueron para nosotros siempre materia de mucha preocupación. Los condenados por terrorismo nuevamente han salido, como en Ayacucho, por ejemplo, que han sido nuevamente capturados personas que se han sumado a estas protestas, si es que no las han liderado en muchos de los casos, en muchos lugares. Y entonces esto nuevamente ha vuelto como un mal recuerdo para nosotros en Perú, ¿no? Espero que el gobierno de la señora Boluarte, que es finalmente una sucesión constitucional que deriva es la vicepresidenta del señor Pedro Castillo, haga un gobierno como el que se quiere, un gobierno justo, un gobierno en donde se privilegie el crecimiento y sí expresar, por ejemplo, mi preocupación de que el día de ayer en el Congreso, por ejemplo, nosotros, la izquierda ha presentado un proyecto de ley que es casi una ley mordaza para los medios de comunicación. Entonces vemos una constante lucha en este momento de la izquierda por silenciar a los medios, cosa que nosotros, por supuesto, el fujimorismo ha votado absolutamente en contra, y esos son de repente los gestos que hablaba el diputado que me antecedió, que deberíamos de hacer, que de repente pasar del tema de la simple legalidad o la exposición, digamos, legal de algún tema a este tipo de actitudes que nosotros, de manera responsable y de manera muy firme, tenemos en nuestro país. Nosotros como Partido Fuerza Popular, como, digamos, representantes de la centro derecha, ¿no? Entonces, este tipo de cosas nos preocupan. En el Perú no se puede, digamos, tener esta mordaza hacia la prensa y obviamente esta idea proviene de los grupos de izquierda que se han aliado para votar a favor de esta norma, ¿no? Bueno, eso es todo. Yo les agradezco muchísimo. Creo que América Latina tiene un futuro maravilloso. Y necesitamos eso, ¿no? Necesitamos el fortalecimiento de nuestras instituciones. Necesitamos seguridad jurídica, necesitamos entendimiento, comprensión entre los diversos sectores para lograr finalmente todos poder salir de esta situación que es compleja, pero creo que siempre nosotros somos más fuertes que nuestros problemas. Le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias a usted, congresista, por estar con nosotros. Y para culminar, vamos a ver un video después vamos a tener a Fabián Basuer, que es del Consejo Consultivo de Save Democracy. Y para terminar, vamos a ver una reflexión que ha dejado grabada el escritor, filósofo y presidente del Instituto de Gobernanza Democrática, Daniel Innerarity. A ver si tenemos el video, por favor. Que las democracias evolucionen para mejor o para peor no depende solo de que hagamos buenos análisis de lo que pasa, pero es mi convicción que sin un buen diagnóstico no acertaremos en las soluciones. Hay muchos elementos que nos producen una lógica preocupación. Si en esa preocupación hay grandes coincidencias, no las hay tanto en cómo calificamos lo que nos preocupa y sus correspondientes sentimientos. ¿Es lógica la angustia de quien la vive como antesala de su inminente desaparición?
¿O no es preferible la frialdad tecnocrática de quien está ocupado en realizar los ajustes necesarios? ¿Habría que cambiarlo todo, conservar el mayor número de cosas o reformar lo que sea posible? ¿Cuáles son las expectativas razonables y qué tipo de conformidad implicaría una dimisión del horizonte normativo de la democracia? El juicio sobre la debilidad o la fortaleza de la democracia se deriva enseguida hacia las propiedades de quien ocupa las instituciones y atiende muy poco a las características de esas instituciones. Hoy en día la acción política se ha focalizado en una competición entre personas, sus programas y sus buenas o malas intenciones, o su ejemplaridad moral. Por eso hablamos de liderazgo con unas connotaciones tan personalizadas. La atención pública se interesa principalmente por las cualidades de quienes nos gobiernan. Nos preocupa más descubrir a los culpables que reparar los malos diseños estructurales. Pues bien, frente a esta tendencia a confundir la calidad de la democracia con la calidad de sus dirigentes, propongo que dirijamos la mirada y el esfuerzo en otra dirección. Se gana mucho más mejorando las instituciones que mejorando a las personas que las dirigen. No deberíamos esperar tanto de las virtudes de quienes están eventualmente al mando, ni temer mucho de sus vicios. Lo que realmente debe inquietarnos es si las instituciones están correctamente diseñadas. Las sociedades están bien gobernadas cuando lo están por instituciones en las que se sintetiza una inteligencia colectiva y no cuando tienen a la cabeza personas especialmente dotadas. Podríamos prescindir de las personas inteligentes, pero no de los sistemas inteligentes. Es lo que se suele decir de otra manera. Una sociedad está bien gobernada cuando resiste el paso de malos gobernantes. Estos 200 años de democracia han configurado precisamente una constelación institucional en la que un conjunto de experiencias ha cristalizado en estructuras, procesos y reglas que proporcionan a la democracia un alto grado de inteligencia sistémica. Una inteligencia que no está en las personas, sino en los componentes constitutivos del sistema. De alguna manera, eso hace al régimen democrático menos dependiente de quienes lo dirigen, resistente frente a los fallos y debilidades de los actores individuales. Por eso, la democracia, a mi juicio, tiene que ser pensada como algo que funciona con el votante y el político medio. Únicamente sobrevive si la propia inteligencia del sistema compensa la mediocridad de los actores y la ineptitud e incluso maldad de muchos de sus dirigentes. Vamos a dar por concluida esta primera mesa, pero antes las palabras de Fabián Bozoer, miembro del Consejo Consultivo de Safe Democracy. Fabián, adelante. Muchas gracias, José Manuel. La experiencia concreta de los parlamentarios y las parlamentarias de la región puesta en clave comparativa. Las democracias de América Latina no están pasando por un buen momento, vaya si ya lo sabemos. Así nos los informan los diagnósticos, así nos los informan las calles, las plazas, las instituciones y su rendimiento. De hecho, se trata de uno de los peores momentos tomados en conjunto, o cada uno por separado, con pocas excepciones. Sin embargo, también las democracias latinoamericanas, y lo digo en plural, por las distintas experiencias concretas, locales, nacionales, tienen también fortalezas, basamentos, rasgos de notable vitalidad y resiliencia, persistencia y resiliencia. Creo que la apuesta, en este caso de Safe Democracy, por colocar como hace 40 años en los procesos de transición a la democracia y salida del autoritarismo, nos colocaron a la par en espacios, escenarios, ámbitos de intercambio para poder aprender de nuestras propias experiencias locales, encontrar parecidos y diferencias, cómo enfrentan los poderes legislativos las actuales encrucijadas de la democracia en América Latina. Creo que dos cosas me parece que resaltaría en este caso del testimonio, de la expresión concreta, de la vivencia y la experiencia concreta de los amigas y amigos de Argentina y Paraguay y Perú.
así como lo planteó en su introducción Graciela Romer, Mónica Frade, Diego Bazán, Fabio Kedglas, Rosángela Barbarán y Patricia Juárez, la paradoja de la representación democrática en este mundo complejo, en esta realidad compleja frente a sociedades desacopladas en múltiples dimensiones y en escalas y temporalidades simultáneas y al mismo tiempo contradictorias y conflictivas. Las sociedades que se miran al espejo, ven a sus representantes y mandatarios, los interpelan, ven a sus dirigentes cumpliendo mejor o peor sus roles y funciones, cumpliendo o incumpliendo sus promesas, administrando o gestionando mejor o peor la compleja maquinaria. Los resultados, la evaluación de todo esto no puede ser muy buena y eso no debe desalentarnos, por el contrario, debe ser el alimento, la información, el insumo que nos permita aprender de la experiencia. Y en segundo lugar, la evidencia de sus limitaciones y déficits, las promesas incumplidas de la democracia, como la llamaba Bobbio en ese momento, y el horizonte normativo ampliado que nos propone Daniel Innerarity. Resaltar sobre todo, y esto me parece que también estuvo en el testimonio de las parlamentarias y parlamentarios, la democracia no es solamente lo que sus dirigentes nos muestran a la cabeza y en la conducción. La democracia es lo que entendemos por democracia, es mucho más que el régimen político, es una forma de sociedad. La hacen tanto las izquierdas como las derechas, la hacen en todos sus dirigentes y jerarquías y sus niveles de responsabilidad, se construye diariamente y es lo que nosotros logramos hacer también con ellas. ¿Es lo que vemos que hacen en ella y con ella los actores centrales en la escena? ¿O es lo que hacemos con lo que vemos y como individuos, como sociedad y como dirigentes? Me parece que tenemos una oportunidad enorme, extraordinaria. Save Democracy apuesta a eso en este contexto y en este año en el que la democracia cumple 40 años en la Argentina y también se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile, que se conmemoran en septiembre próximo. Este punto, este cruce, esta encrucijada nos coloca ante semejantes desafíos y me parece central esta actividad y este tipo de actividades que nos coloquen en la posibilidad de compartir experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Estupendo cierre, contexto, por supuesto, y gran resumen de lo que ha sido esta jornada. Fabián Bosover, hay que recordar, los miembros consultivos de del Consejo Consultivo de Save Democracy. Bueno, antes de despedirnos, el diputado Ricardo López Murphy, el diputado también Goura Natharí y el representante David Racero de Colombia no pudieron participar por distintas razones en esta actividad de hoy. Será para la próxima. Y a ustedes les agradezco mucho el hecho de haber participado en esta mesa tan estimulante, que tuvo sus momentos de tensión muy buenos y que también me parece que nos deja muchas lecciones y nada, de un aprendizaje interesante en estos temas que nos apasionan tanto. Gracias a ustedes y luego viene una próxima mesa acá en este foro que ha organizado Save Democracy. Gracias. Hasta pronto.